¿Te imaginas ser tocada de manera obscena en el aire? Cuando pensamos en unas vacaciones soñadas, solemos imaginar playas cristalinas, hoteles todo incluido, y actividades divertidas como el parabelismo. Eso mismo buscaba Michelle Wilson, una británica de 52 años que viajó con sus hijos adolescentes y la amiga de uno de ellos a Sousse, Túnez, en el verano de 2025. Lo que jamás sospechó es que el momento que debía ser el más emocionante de sus vacaciones, se transformaría en uno de los más traumáticos de su vida. Mientras ascendía a más de 150 metros de altura, con el mar extendiéndose como un espejo azul bajo sus pies, Michelle sintió algo extraño. El joven instructor que iba detrás de ella no estaba solo, asegurando el arnés. Según su denuncia, aquel chico de unos 20 años comenzó a tocar su bikini, a presionarse contra su cuerpo, a susurrarle cosas al oído y a moverse de forma sexual mientras ambos flotaban en el aire. ¿Lo peor? Michelle no tenía escapatoria. Estaba literalmente suspendida en el vacío, vulnerable, sin forma de gritar ayuda ni de defenderse. La imagen es brutal, un acto de abuso cometido en un contexto de total indefensión. Y aquí surge la primera reflexión: el turismo, que debería ser sinónimo de disfrute, puede volverse terreno fértil para agresores que aprovechan la vulnerabilidad de sus víctimas. No es un hecho aislado. Casos de turistas acosadas o abusadas en actividades extremas han ocurrido en México, Egipto, República Dominicana y, por supuesto, en Túnez. Al aterrizar, Michelle no pudo contenerse, rompió en llanto frente a los turistas que esperaban su turno. Sus hijos no entendían qué había pasado, pero ella apenas lograba articular palabras. Denunció el hecho al Centro de Actividades Acuáticas y después a la policía local, lo que desató un procedimiento legal inmediato. El instructor fue arrestado y el caso escaló hasta involucrar a la embajada británica y al Foreign Office. Pero lo más desgarrador no fue el proceso legal, sino la huella emocional. Michelle confesó a medios británicos que se sentía violada, sucia y humillada, y que cada vez que recuerda el momento siente náuseas. Imagine usted tener que bajar de una experiencia diseñada para provocar adrenalina y alegría, y terminar temblando de miedo frente a sus hijos. Una escena digna de película dramática, solo que sin guión ni cámaras. Ahora bien, hasta aquí todo parece claro: un abuso denunciado, un presunto culpable detenido y una víctima que exige justicia. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después, la reacción del público. Y antes de continuar, quiero invitarte a comentar qué opinas de este caso. ¿Crees que la sociedad está perdiendo empatía ante estas denuncias? Deja tu opinión abajo, dale me gusta si piensas que este tema merece más visibilidad y comparte el video para que más personas se enteren. Cuando la historia de Michelle llegó a medios y redes sociales, muchos esperaban solidaridad y apoyo. Pero, increíblemente, en plataformas como TikTok o Facebook, cientos de personas comenzaron a comentar cosas como: seguro ella lo quiso, a esa edad todavía disfruta, o, si no le gustaba, ¿por qué no gritó? Frases cargadas de misoginia y cinismo que minimizan lo ocurrido y convierten a la víctima en blanco de burlas. Esto no es nuevo. La psicología social lo llama victim blaming, culpar a la víctima para quitar responsabilidad al agresor. En algunos países, más del 40% de los comentarios en noticias de violencia de género se centran en ¿qué hizo mal la víctima? Lo grave es que esto no ocurre en foros oscuros, sino en redes abiertas, vistas por millones. Un detalle inquietante: estudios de la Universidad de Kent, 2023, revelan que, en casos de abuso en contextos turísticos, un porcentaje significativo de los testigos online cree que las víctimas exageran para obtener compensaciones o descuentos. En otras palabras, hay quienes piensan que alguien inventaría una agresión sexual solo para reclamar el dinero de un paquete vacacional. Como si alguien decidiera arruinar su viaje, traumatizarse y someterse a un proceso judicial, por un reembolso. El lugar donde ocurrió este hecho no es irrelevante: Túnez, un país que depende fuertemente del turismo. En 2019 recibió casi 9 millones de visitantes internacionales, y tras la pandemia intenta recuperar su imagen como destino seguro. Pero casos como el de Michelle ponen en jaque esa reputación. Ahora, hagamos un paréntesis. Resulta irónico que mientras los folletos de viaje venden Túnez como el paraíso del Mediterráneo, la realidad muestre un lado mucho más oscuro. Porque sí,
las playas son hermosas, pero ninguna postal compensa el riesgo de sentirse insegura en plena experiencia turística. Para entender la magnitud de lo ocurrido, conviene compararlo con otros episodios similares. En 2018, una turista canadiense denunció haber sido acosada durante un paseo de buceo en Cancún. En 2021, una mujer alemana dijo haber sido tocada indebidamente por un instructor de parapente en Turquía. En ambos casos, las redes reaccionaron con la misma indiferencia, bromas, culpas hacia la víctima, e incluso acusaciones de haber inventado todo. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿por qué nos cuesta tanto creerle a una mujer que denuncia abuso en un entorno turístico? La respuesta tiene varias capas, desde estereotipos sexistas que sexualizan a las mujeres de mediana edad, hasta prejuicios culturales sobre las extranjeras que viajan solas o en grupos pequeños. En muchos lugares todavía persiste la idea absurda de que una turista que usa bikini en la playa ya está consintiendo cualquier cosa, y lo más perturbador, la risa fácil. La comedia cruel de los internautas que convierten un testimonio de abuso en un meme, como si el dolor de alguien más fuera material para chistes. El caso de Michelle Wilson no solo nos habla de un abuso durante unas vacaciones, sino de un espejo social donde se refleja lo peor: la indiferencia, la burla y la falta de empatía. ¿Cómo llegamos a un punto en el que una denuncia tan seria se convierte en entretenimiento para desconocidos en Internet? La respuesta quizá está en cómo consumimos y comentamos la información: más rápido, más superficial, más cruel. Pero hay algo que no debemos perder de vista: Michelle no se quedó callada. Denunció, buscó justicia y expuso su caso públicamente, aunque sabía que enfrentaría juicios sociales. Su valentía es un recordatorio de que hablar sigue siendo necesario, porque el silencio solo beneficia a los agresores. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo: suscríbete a este canal para que sigamos analizando historias que importan y que muchas veces los medios tradicionales tratan con frialdad o sensacionalismo barato. Aquí buscamos contar los hechos con datos, contexto y reflexión, porque, al final del día, cada historia como la de Michelle nos obliga a preguntarnos: ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Y qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Una que apoya o una que se burla?